Muy bien, buenas tardes. Les saludo el profesor Luis Antonio Ríos Espinosa, especializado en Derecho de Familia y Violencia Familiar. En esta oportunidad estoy a cargo del dictado del Diplomado de Violencia Familiar que organiza ICJ, del cual estoy agradecido por su convocatoria. En este diplomado vamos a ver una serie de implicancias que tiene la ley 30.364 de cara a la sociedad y para aquellas personas que sufren de víctimas de violencia familiar. Vamos a ver, por ejemplo, sujetos de protección, vamos a ver tipos de violencia, medidas de protección, etcétera, 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 y otras que implican pues su desarrollo de por sí. Muy bien, de acuerdo a la ley 30.13.4, hay una serie de personas que están implicadas ahí como sujeto de protección. En primer lugar, la mujer en todo su ciclo de vida, desde niña hasta adulta mayor. También tenemos los descendientes, los ascendientes, los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, tenemos los padrastros y las madrastras. Importante estos últimos porque dan una figura novedosa que presenta esta ley que evidentemente ha derogado a la anterior 26.260, incluyéndolos para que puedan ser sujetos de protección. También tenemos los parientes de segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad, y también tenemos las personas que están dentro de las implicancias del desarrollo de un hogar, como por ejemplo personas que habitan en un mismo lugar, pero que no tienen vínculo contractual ni profesional. Además, también tenemos personas que han procreado un hijo en común, pero independientemente de que convivan o no. Importante pregunta. En esta ley 30.13.4 están contemplados 4 tipos de violencia, ¿no? Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Esta última es interesante porque esta ha sido insertada con la dación de esta ley, 30.13.4, evidentemente para poder tutelar algunas circunstancias que están vinculadas con esta complejidad. Mucho se ha comentado sobre este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a confundir con el compromiso que tenga la titularidad del bien, y eso no es así. Las implicancias que tiene la violencia económica o patrimonial van básicamente sobre las limitaciones que un cónyuge al otro, conviviente a otro, cualquier sujeto de protección, limite, digamos, en su uso y disfrute del bien respecto al otro. Evidentemente, esto tiene una implicancia directa con signos de violencia y eso debe ser denunciado. Pero por el contrario, no hay ninguna posibilidad de que, digamos, se vea comprometida la titularidad respecto a los bienes o a las circunstancias que forman parte del menaje del hogar. Bueno, hay una serie de medidas de protección, ¿no? Diré que una de las principales es que, por ejemplo, dependiendo también de la naturaleza de la complejidad que presenta la violencia, tenemos, por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Bueno, y digamos, es una medida extrema porque se debe considerar que la persona que ejerce la violencia sobre los integrantes del grupo familiar tiene una implicancia directa con, digamos, visos de peligrosidad, y es por ese motivo es que debe retirarse, pues, obligatoriamente del hogar porque constituye un peligro permanente para los integrantes del grupo familiar. Claro, para que esta circunstancia llegue a ese límite y el juez haya determinado esas circunstancias es porque realmente el agresor, con sus conductas, ha, digamos, mostrado que no puede tener una convivencia pacífica, y por el contrario, en el caso de haya menores también, por el interés superior del menor, es que suceden estas cosas. Ahora, hay otro tipo de medidas de protección, como por ejemplo no proximidad a la víctima. En ese sentido, digamos, no tanto se requiere el retiro del domicilio, pero hay circunstancias en las cuales tanto agresor como víctima no comparten un mismo espacio físico y por lo tanto no debe haber una proximidad porque se entenderá que la sola presencia, evidentemente física, del agresor constituye un acto de zozobra para la víctima y por lo tanto no debe haber proximidad de ninguna naturaleza.
Otra de las medidas de protección es interesante que muestra las modificaciones que tiene la ley es, por ejemplo, el suministrar los alimentos, ¿no? Mucho se ha comentado sobre este tema, si realmente es el derecho alimentario que debe analizarse desde una perspectiva o por propia naturaleza. Lo cierto es que como medida de protección una persona puede comenzar a pasar alimentos, evidentemente a través de la decisión judicial, para que los integrantes del grupo familiar no se vean desatendidos de esa perspectiva. Es interesante también que se vea también, además, la tenencia del régimen de visitas como medida de protección. Eso lo digo desde una perspectiva porque el interés superior del menor debe siempre estar tutelado en todo momento. Entonces, es interesante que esta ley 30364, a través pues, de las autoridades competentes, llegue pues, a determinarse estas medidas que finalmente pongan coto a cualquier situación de orden violenta que se pudiera generar dentro de la familia o en algunos casos a los sujetos de protección de la ley. Muy bien, tal como lo he manifestado de manera muy elemental y básica, estos temas los vamos a tratar con mayor profundidad en el diplomado que organiza ICJ y nuevamente agradezco la invitación o la convocatoria que se me hace para poder transmitir información que esté vinculada pues, con estos temas y que en alguna medida las personas que están interesadas en capacitarse, ya sean abogados, egresados de facultades de Derecho, estudiantes de Derecho, es decir, incluso el público en general pueda asistir a este diplomado para poder tener un conocimiento más amplio de las implicancias que tiene la ley 30364 de cara al ejercicio normal y natural de la sociedad. Por ese motivo, ICJ es que organiza este tipo de capacitaciones y evidentemente cuenta con el apoyo de una serie de profesionales especializados, entre ellos mi persona, para poder disertar, dictar y desarrollar en una serie de sesiones este tipo de diplomado de violencia familiar.